es, ¿vale?, que es más amplio que el test de la TD-Student, que solamente permite una restricción, ¿vale?, mientras que el test general te permite hacer un contraste de una o más restricciones lineales sobre los coeficientes del modelo, ¿vale? Entonces, este es un test que abarca el test que visteis en la primera pregunta, ¿vale?, el de la TD-Student, y el caso particular que lo visteis de la TD-Student para el contraste de significatividad individual, ¿vale? Con lo cual, en cierta manera, estamos viendo otro procedimiento alternativo que es más amplio, ¿vale? Mira, con este test podéis verificar siempre restricciones lineales, ¿vale?, sobre los coeficientes de regresión, sobre las betas, ¿vale?, del tipo como tenéis ahí, la A, la B y la C. Pero ya una restricción del tipo como la B, ¿vale?, que beta 3 es igual al cuadrado de beta 4, eso es una restricción no lineal, y eso no lo podéis estimar, no lo podéis contrastar con el test general de restricciones lineales, ¿vale? Se puede hacer con otro test, que es el test de Wolf, que precisamente en EBIUS, cuando vais a hacer el test general, tenéis que pinchar en la pestaña del test de Wolf, ¿vale? Pero bueno. Más cosas. En los contrastes de restricciones lineales sobre los betas, ¿vale?, se suele expresar la restricción lineal de la manera más genérica como esa expresión. R mayúscula por beta igual a R minúscula, ¿vale? Hola. ¿Vale? Entonces es una forma más genérica de poner esas restricciones tan particularizadas en la A, B y C, esos casos, ¿vale? Es un tipo de nomenclatura, pero bueno, cuando veáis vosotros eso, R por beta igual a R, pues es la nomenclatura genérica de las restricciones lineales. Y eso la abarca toda la restricción, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que el número de restricciones lineales que podéis imponer en la hipótesis nula, ¿vale?, tiene que ser como máximo Q, ¿vale?, y Q no puede superar al número de parámetros del modelo, K. Entonces, en esa ecuación que tenéis ahí, que tenéis K es 4, como máximo podríais hacer un contraste con 4 restricciones lineales. No podéis imponer 5 simultáneas, porque ya os pasáis, ¿vale? Bueno, aquí os pone un poco cómo es esta expresión genérica, cómo se plantea para cada una de estas restricciones. Vosotros lo miráis tranquilamente, pero vamos, no tenéis que tampoco... Mirad, hay dos formas... hay dos formas de enfrentarnos al problema, a este contraste, ¿vale? Por un lado, aquí aparece la nomenclatura de modelos sin restringir y restringir. Mirad, el modelo sin restringir es el original, que no le habéis impuesto restricciones, y el restringido sería un modelo en el que el original le imponéis que es cierta la hipótesis nula de que se cumple la restricción, por ejemplo esta, ¿vale?, y deberíais de estimarlo con esta restricción, ¿vale?, con esta restricción. Y el modelo, ¿vale?, por ejemplo, aquí lo ha hecho el profesor Lobato, ¿vale?, como tengáis ejemplo, pues ha cogido de esta restricción, ha despejado beta 3, ¿vale?, despeja beta 3 y la incorpora en este modelo. Donde pone beta 3, pues la sustituye por 1 menos beta 2, beta 4. Lo tenéis aquí y os quedaría este modelo. Donde ahora tenéis una variable explicada que es y menos x3 y tenéis un modelo con una ordenada en el origen, una pendiente que es de un nuevo regresor, que es la diferencia de x2 y x3,
y otra pendiente que es del regresor x4 menos x3. Habéis pasado de un modelo con 3 variables explicativas a solamente 2. ¿Vale? Bueno, mira, para hacer el contraste, ¿vale?, de la hipótesis nula, que es cierta la restricción, teóricamente deberíais de obtener esta expresión, pero esto lo hace el programa, no se pone la fórmula, pero esto ni os molestéis en estudiarlo de esta forma, ¿vale? Es muy aparatosa, ¿vale? Y no... Lo que sí debéis de saber es que ese test general de restricciones lineales se distribuye como una F con grados de libertad en el numerador Q, ¿vale?, que es el número de restricciones que imponéis en la hipótesis nula, y n-k, ¿vale? N el tamaño de la muestra y K el número de parámetros, de coeficientes del modelo sin restricciones. ¿Vale? Bueno. Hay una expresión, ¿vale? Hay una expresión que sustituye a esta tan aparatosa del test general de restricciones lineales, del estadístico de prueba, ¿vale?, que se puede obtener el valor de la prueba como con esta expresión, ¿vale? Mirad, esta expresión lo que quiere decir es, se basa en las sumas de cuadrados de residuos de dos modelos. El modelo restringido, es decir, el que se le ha incorporado porque es cierta la restricción de la hipótesis nula, y el modelo sin restringir, ¿vale?, el modelo original. Tenéis que pensar una cosa, que estimar un modelo con restricciones, siempre la suma de cuadrados de residuos de ese modelo que surge de incorporar la restricción va a ser, se van a cometer más errores o los mismos errores, pero menos, ¿no?, que el modelo sin restringir, ¿vale? Por eso este estadístico F nunca puede daros un valor negativo, ¿vale? Entonces una expresión alternativa al test general de restricciones lineales se basa en esas sumas de cuadrados de residuos de dos modelos, con y sin restricciones, ¿vale?, corregidas por su grado de libertad. Esta expresión sí que os debéis de familiarizar con ella y sí os la deberíais de aprender, ¿vale? En el numerador, ¿qué ponemos? La diferencia de la suma de cuadrados de residuos del modelo con y sin restricciones, y corregida por su grado de libertad, es decir, dividida por Q, el número de restricciones de hipótesis nula. Y abajo, en el denominador, ponemos la suma de cuadrados de residuos del modelo sin restricciones, el original, corregida por su grado de libertad, es decir, dividida por n menos k. ¿Vale? De nuevo tenemos una F de Q y n menos k. ¿Vale? Lo que pasa es que aquí la ha especificado el profesor Lobato, la K del modelo sin restricciones original, o bueno, si está sin subíndice se entiende que es el modelo sin restricciones, ¿vale? Y acordaros de que esa suma de cuadrados de residuos siempre va a ser más grande con restricción que sin restricción, y eso hace que este estadístico, porque además una F no puede ser negativa, salga siempre positivo. Mirad, una cosa muy importante, ¿vale? El test general de restricciones lineales es un test unidireccional. No sé si lo tenéis ahí apuntado. ¿Vale? No lo tenéis aquí apuntado. No lo tenéis apuntado, ¿eh? Mirad, es un test unidireccional. ¿Qué quiere decir? Que da igual cómo especifiquéis la hipótesis alternativa. No era como en el test de la TED Student, que en función de cómo especificabais la hipótesis alternativa, menor, mayor o distinta, ¿vale? Este test, da igual cómo la pongáis, siempre es unidireccional a la derecha, ¿vale? Es decir, que aunque impongáis esta restricción, por ejemplo, beta 2 y beta 3 es igual a 0 frente a hipótesis alternativa de que bueno, beta 2 más beta 3 es igual a 1,
frente a la hipótesis alternativa de que beta 2 más beta 3 es menor que 1, ¿vale? Da igual que sea menor, la región crítica la vais a tener en el lado derecho siempre, ¿vale? Cosa que en el test de la T no. En el test de la T no. ¿Vale? Entonces es un test unidireccional a la derecha. Da igual cómo pongáis la hipótesis alternativa, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta también si el test, el valor de la prueba os sale una F muy alta, que es muy probable que rechacéis hipótesis nulas, ¿vale? Y ahora, casos particulares. Hay uno muy importante que es el contraste de significación conjunta, ¿vale? Ese contraste lo que me permite es establecer ¿vale? La hipótesis nula es que todos los coeficientes que acompañan a la X, desde beta 2 hasta beta K, son nulos en bloque, ¿vale? Si aceptáis esa hipótesis, estáis diciendo que el modelo no es significativo. Vamos, que no vale. ¿Vale? Entonces, en este contraste, si verificáis en bloque que todos los coeficientes que acompañan a la X, el beta 1 no, es 0, aceptar esto significa que el modelo no es significativo. ¿Vale? La hipótesis alternativa es que existe algún beta J distinto de 0, o que haya uno, ¿vale? Desde el 2 hasta el K. ¿Vale? Si aceptáis la hipótesis alternativa, lo que estáis diciendo es que el modelo es significativo en conjunto o globalmente, ¿vale? Y que vale para explicar la Y. Vamos, no está diciendo que todas las variables X sean relevantes, pero por lo menos una sí es relevante, ¿vale? Lo digo. ¿Vale? Este test que se hace con, ¿vale? Esto se hace con el test general de restricciones lineales, ¿vale? Y su estadístico ya lo hemos visto, ¿vale? Que es la variación de la suma de cuadrados de residuos corregida por su grado de libertad y la suma de cuadrados de residuos del modelo original sin restringir, ¿vale? Esto sigue ¿vale? Mira, este test se puede hacer también como este contraste, que es un caso particular en el test general, el contraste de significatividad conjunta, ¿vale? En este caso concreto se particulariza el estadístico de la prueba, ¿vale? Y la F, ¿vale? Ahí os la he puesto con la suma de cuadrados explicada. Aquí lo tenéis, ¿vale? Pues sería igual, ¿vale? A la suma de cuadrados explicada del modelo sin restringir, corregida por su grado de libertad, K-1, entre la suma de cuadrados de los residuos, corregida por su grado de libertad. Corregida por su grado de libertad, ¿vale? N menos K, ¿vale? Eso se puede transformar, que es lo que os da la segunda fórmula, y con el R cuadrado. K menos 1, ¿vale? Pero esto es lo mismo, lo podéis hacer por el test general. Helio va a dar resuelto este test en el output inicial, ¿vale?
Y se puede calcular, si no tuvierais el programa, teniendo el R cuadrado, lo podéis calcular el modelo original, sin restringir. ¿Vale? Y la F sigue un modelo de Q-restricción. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando hacéis este test de significatividad conjunta, Q equivale a K menos 1. Realmente es K menos 1 y N menos K. Pero vamos, que no cambia. Bueno, lo mismo. La región crítica está a la derecha. Si el valor de la prueba es más grande que el valor crítico, ¿vale? Rechazáis hipótesis nula y lo que estáis diciendo es que el modelo es significativo, conjunto. ¿Vale? Bueno, aquí os pongo un ejemplito con el de los cilindros. Lo miráis tranquilamente en casa. ¿Vale? Bueno. Hay otro caso particular que es contrastar un subconjunto de coeficientes nulos. ¿Vale? Mirad, a lo mejor lo que interesa es que queréis contrastar que uno o varios coeficientes que acompañan a la X, por ejemplo, pues sean en bloque nulo. No queréis hacer un contraste de significatividad, sino que solamente queréis contrastar que un par de coeficientes son simultáneos. ¿Vale? Por ejemplo, tenéis este modelo. ¿Vale? Y vosotros queréis contrastar que los dos regresores X3 y X4 en bloque no son relevantes. ¿Vale? Que el modelo sirve, pero que no son relevantes. ¿Vale? Pues podríais hacer este contraste. Beta 3 es igual a beta 4, igual a 0. Fijaros que aquí Q son dos restricciones lineales y la hipótesis alternativa es que al menos 1 menos 2 beta es distinto de 0. ¿Vale? Esto se puede hacer por el test general de restricciones lineales. ¿Vale? Lo podéis hacer con esta fórmula genérica. Esta solamente sirve para el contraste de significatividad conjunta. Aquí os pone algo que, bueno, ¿vale? Aquí os dice, siguiendo con el test general, que hay un contraste todavía más polivalente que el test general, ¿vale? Porque os permite aplicarlo tanto para restricciones lineales como no lineales, que no lo vamos a aplicar en este curso para restricciones no lineales, que es el test de Wahl, ¿vale? Mirad, ese test de Wahl, ¿vale? Os va a salir, aunque no lo pidáis, cuando hagáis el test general de restricciones lineales, ¿vale? Ese es solamente para que lo sepáis a efectos de teoría. Es un contraste asintótico. Solamente lo podéis aplicar cuando la muestra es relativamente grande, ¿vale? Y además, este contraste lo deberíais de aplicar cuando sospecháis que no se va a cumplir alguno de los supuestos del modelo de regresión lineal. Sobre todo la normalidad de la perturbación, que es lo que fastidia que el test general no se distribuye de la forma F, ¿vale? Entonces, en esos casos sí sería conveniente aplicar ese test, sea la restricción lineal o no lineal, pero con esas consideraciones, ¿vale? Os va a salir en la ventana de Ebius y fijaros que el estadístico de contraste del test de Wahl
es simplemente el número de restricciones que habéis puesto en hipótesis nula, por ejemplo habéis puesto 3, y lo multiplicáis por el valor de la f, si lo hubierais hecho con el t general. ¿Vale? Y esto se aproxima, es que no tiene una distribución exacta, ¿vale? Esto está un poquillo aquí, ¿vale? Es un contraste asintótico y la distribución exacta no la conocemos, pero se aproxima a un H2 de Q grados de libertad. ¿Vale? De nuevo lo mismo, os digo que es un test unidireccional a la derecha. Siempre vais a tener la región crítica en el extremo derecho. Otro caso particular, bueno, este es el caso, mirad, os dije que los contrastes de la T, ¿vale?, se pueden hacer a través de la F. ¿Vale? La T está, sobre todo nosotros hemos hecho contrastes de la T para un coeficiente de regresión, pero se puede hacer para una combinación lineal de coeficiente de regresión siempre que sea una restricción. Pero bueno, como básicamente lo habéis visto, el contraste de la T para un coeficiente, ¿vale? Vosotros sabéis que hay una relación entre la T y la F de Snedeker, ¿vale? ¿Vale? Lo visteis en estadística 2, ¿de acuerdo? Entonces, si vosotros el valor de la T de Student, que puede ser positivo o negativo, ¿vale?, lo eleváis al cuadrado, ¿vale? Si lo eleváis, el valor de la T que habéis obtenido del contraste de significatividad, del contraste de un coeficiente de regresión, lo habéis hecho por la T, ese lo eleváis al cuadrado, ya os da el T general, la F, ¿vale? Y se va a distribuir como una F de un grado de libertad en el numerador, Q tenéis una restricción y N menos K. ¿Que queréis volver a... que en vez de tenéis el test, tenéis el valor de la F y queréis hacer el valor de la T? Pues mirad, tomáis la raíz cuadrada de la F, ¿vale? Pero aquí ya surgen los problemas, porque la raíz cuadrada tiene dos soluciones, positiva y negativa, y el test de la T, ¿vale?, puede ser positivo y negativo. ¿Cómo le encasquetáis el signo positivo y negativo? ¿Vale? Pues si es un test unidireccional, perdón, si habéis especificado la hipótesis alternativa, ¿vale?, si la tenéis de menor, ¿vale?, si la tenéis de menor, pues entonces le ponéis el signo negativo. Si la tenéis de mayor, le ponéis el signo positivo. Y si la tenéis distinta, ¿vale?, os tenéis que quedar con las dos soluciones. Os tenéis que quedar con las dos soluciones. Luego veremos cómo se hace también con el programa. Aquí os pone ejemplos de cómo se hace. Yo tampoco, ¿vale? También lo hago por uno de los dos, ¿vale? Pues ya. Mira, la predicción. Nos vamos a ir a la predicción por puntos y por intervalos, ¿vale? La predicción por... Cuando escuchéis la predicción en un modelo econométrico, ¿vale?, por punto significa dar una cifra, ¿vale? Y hay dos tipos de predicciones puntuales, la del valor individual y la del valor medio esperado de ese valor, ¿vale? Y ambas os anticipo que son iguales, sale el mismo número, ¿vale? Y luego se acompaña la predicción por punto, sea del valor individual o del valor medio esperado, de un intervalo de confianza, que tendríamos dos intervalos de confianza, uno para el valor individual y otro para el valor medio esperado, ¿vale? Que esos sí son distintos, eso ya sí os anticipo que son distintos, ¿vale? Entonces, básicamente, cuando vosotros hacíais la predicción en estadística 1, lo que hacíais es que se os daba predir
prediga usted con el modelo de regresión lineal simple el valor de la y si se sabe que la x va a tomar este valor, ¿vale? Pero vosotros no erais conscientes de que podía hacer una predicción puntual del valor individual o del valor medio esperado, porque en estadística 1 no se mete nada de diferente. Básicamente lo que hacíais es que cogíais la ecuación estimada y sustituíais la x. Pues eso lo hace el programa automáticamente, ¿vale? Y os sale las predicciones. Lo que pasa es que aquí os lo especifica el profesor con la notación vectorial de matrices, ¿vale? Pero vamos, nos vamos a quedar con lo que tenemos que incidir mucho es en este esquema, ¿vale? Las predicciones que vamos a hacer de un valor concreto y del valor esperado. La puntual, ¿vale? Que la vamos a denominar y con el sombrerito y n más 1, porque ya predecimos fuera del periodo muestral. Teóricamente sería coger los valores de la x que forman un vector, el vector c traspuesto y multiplicarlo por los valores de las beta estimados, ¿vale? Y el valor y la predicción del valor esperado, ¿vale? Esta esperanza, ¿vale? Coincide con la predicción del valor individual, sale el mismo valor. Eso sí lo hace el programa EDIUS. Ahora, la predicción por intervalos no la hace el programa, ¿vale? Y tenéis que tener en cuenta que hay dos predicciones por intervalo. La del valor individual, que sería esta formada por esta. Todo esto de aquí, ¿vale? Tenéis la predicción del valor individual, el valor crítico de la t de student, y aquí tenéis todo esto. Todo esto se suele simplificar con una... Eso es el error de predicción, ¿vale? Eso es no el residuo, sino el error de predicción, ¿vale? Eso se calcula a mano, pues imaginaros, al final os sale un escalar, pero eso se calcula, os lo hace EDIUS, ¿vale? Y se simplifica muchas veces, ¿vale? ¿Vale? Y es, acordaros que es el error de la predicción del valor individual concreto que estéis haciendo, ¿vale? Tiene esa expresión, ¿vale? Pero que el EDIUS lo calcula. Sí, en el examen, si se os pide un intervalo de confianza, esto os lo saca el programa y ya está. No tenéis que aprender esta fórmula. Sí, el examen es con EDIUS. ¿Vale? El examen cuando lo hagáis es con el EDIUS, ¿de acuerdo? Mirad, y luego, el valor de la predicción del valor medio esperado, el valor del intervalo de confianza de la predicción del valor medio, ¿vale? Utiliza el valor individual, la t de crítica, y este es el error de pronóstico, pero para un valor medio. Veis que la fórmula es muy parecida, pero le falta un 1, ¿vale? Normal, ¿por qué? Porque al predecir el valor medio se comete un error menor que el valor individual, ¿vale? Eso tiene una demostración, pero no vamos a entrar en eso, ¿vale? Este intervalo, ¿vale? Os va a salir más preciso que este, seguro, ¿vale? Os va a salir con una amplitud más corta, ¿vale? Bueno, esto no lo da EDIUS. Este error sí que no os lo da, pero se puede obtener a partir de este error, ¿vale? A partir de este, que os lo da EDIUS, se puede obtener y ya podéis calcular el intervalo de confianza, ¿vale? El error de pronóstico o le llama error estándar de la predicción, ¿vale? Es todo. Bueno. Aquí os pongo que mientras mayor sea la amplitud del intervalo de predicción, menos fiabilidad tendrá el modelo a la hora de predecir, ¿vale? Y disminuye su capacidad predictiva. Y aquí os pongo un poco los factores de los que depende ese intervalo de confianza, del valor crítico de la t, del error de predicción y de las discrepancias entre los valores extramuestrales y muestrales de la exógena. ¿Vale? Bueno,
Nos vamos a la evaluación de la capacidad predictiva de los modelos. Mirad, otra cosa que hay que hacer, ¿vale? Los modelos sirven para predecir, ¿vale? Mirad, con un modelo econométrico de corte temporal se pueden hacer 4 tipos de predicciones o simulaciones, ¿vale? Si vosotros estimáis vuestro modelo de corte temporal con los datos, vosotros tenéis una base de datos que empieza en el momento T1 y termina en el T3. Pero siempre en la práctica econométrica no se cogen todos los datos para hacer la estimación, te guardas unos pocos de datos. Por ejemplo, los del final, este tramo del T2 y el T3, ¿vale? Te los guardas y no lo utilizas en la estimación porque los vas a utilizar para evaluar la capacidad predictiva del modelo que estimas. Entonces, vosotros estimáis vuestro modelo con una parte de vuestra muestra, de la T1 a la T2, el periodo muestral que tenéis aquí, ¿vale? Y os guardáis otra parte de la muestra. Si vosotros ahora obtenéis los valores de la explicada, ¿vale? Eso se le llama simulación histórica, ¿vale? Simulación histórica. Eso sirve para ver qué errores en los ajustes hay y si el modelo tiene una elevada o baja bondad del ajuste, que lo vimos en el tema 2. ¿Vale? Bueno. Ahora, la simulación que es más propiamente de predicción, ¿vale? Sería, por un lado, si vosotros pronosticáis, ¿vale? Pronosticáis los valores de la I con este modelo que habéis estimado del T1 al T2, con los valores de la X que tenéis guardados del momento T2 a T3, ¿vale? Obtenéis los valores de la Y y los comparáis con los valores de la Y observados, ¿vale? Que los tenéis aquí. Eso es una predicción ex post, ¿vale? Y esa predicción ex post, ¿vale? ¿Por qué es tan importante? Porque te permite evaluar la capacidad de predicción de tu modelo econométrico que has estimado con una parte de la muestra, ¿vale? Por eso normalmente se guardan 2 o 3 datos en la parte final usualmente, ¿vale? Bueno, de la predicción propiamente dicha, ¿qué es? Cuando no disponemos de valores de la X, ¿vale? Por encima de, estamos ya fuera de nuestro periodo muestral, del T3, y hay que buscarse la vida porque hay que buscar unos valores de la X, sustituirlo en la ecuación estimada y nos da los valores de la Y, ¿vale? Eso se le llama la predicción ex ante, ¿vale? La predicción ex ante, ¿vale? Mira, a veces se hacen simulaciones hacia atrás, ¿vale? Esto sobre todo se utiliza para modelos dinámicos para ver si son estables, ¿vale? ¿De acuerdo? Y esto es más propio de modelos de corte temporal, la simulación hacia atrás. Por los de corte transversal, lo que tenéis es histórica, ex post y ex ante, ¿vale? ¿Cuál creéis que de todas las simulaciones es la que tiene más incertidumbre? De las 4 que hemos analizado, ¿cuál creéis que será la que tiene más incertidumbre y fiarnos de ella es un verdadero acto de fe muchas veces? La ex ante, ¿vale? La ex ante, ¿vale? La del pasado es que ya no lo quiero yo. ¿Para qué quiero yo predecir el PIB del año 1970? Aquí os pone el profesor Lobato un ejemplo, os lo leéis tranquilamente y os explica con una base de datos del 2000 al 2019 cuál es cuál, ¿vale? Os la he puesto más. Fuentes de error, ¿vale? ¿Vale? Os detalla aquí los errores que se cometen en los 3 tipos, ¿vale? No ha puesto la hacia atrás, ¿vale? Mirad, en la simulación histórica los errores pueden haber. Tenéis que tener en cuenta que hay siempre una componente aleatoria incontrolable, ¿vale? El modelo puede ser buenísimo, ¿vale? Puede ser buenísimo,
habéis considerado todas las variables, pero tenéis que tener en cuenta que esto no es una ciencia exacta, ¿vale? Luego hay errores de muestreo, es decir, que coger una muestra u otra no nos va a dar el mismo valor de los betas, ¿vale? Eso es el error de muestreo. Errores de especificación, ¿vale? Los errores de especificación básicamente es que no habéis metido todas las variables X o que os habéis pasado y habéis metido variables explicativas irrelevantes, o que la forma funcional no es la correcta, habéis puesto un modelo no lineal y es lineal. Y cuando tenéis un modelo dinámico, ¿vale? Pues hay que tener en cuenta que como ese modelo dinámico parte de un valor pasado de la endógena retardada, si se pronostica mal la endógena retardada, ese error se va a ir acumulando y va a generar un efecto bola de nieve, ¿vale? En la predicción ex post sumamos todos los errores de la histórica, ¿vale? Y además habría que tener en cuenta que en esa predicción ex post, si se produce un cambio estructural en el comportamiento de las variables que hemos utilizado para explicar la X, por culpa de un conflicto, una huelga, etcétera, pues os puede fastidiar la predicción. Y en la ex ante, ¿vale? Pues sumáis todos los errores anteriores de la histórica y la ex post, y hay que sumarle otra, que tenéis que buscaros valores de las exógenas. Vamos, que tenéis que predecir, tenéis que buscar valores de las X que no tenéis y probablemente los tenéis que predecir o, ¿vale? Bueno, y luego tenemos los indicadores de capacidad predictiva, ¿vale? No sé si esto lo visteis también en el tema 2. Esto no lo visteis, ¿no? En el tema 2, todas estas fórmulas. Mirad, estas fórmulas no las tenéis que aprender, ¿vale? No os tenéis que aprender todas estas fórmulas porque os las hace Evius y ni se os va a pedir que las calculéis manualmente. Lo que sí se os va a pedir, a lo mejor, es que la obtengáis con el programa informático, ¿vale? Mirad, tenéis una batería que son, por un lado, todas se basan en la discrepancia que hay entre el valor pronosticado o ajustado de la explicada y el valor observado, ¿vale? Tenéis, por un lado, la raíz del error cuadrático medio y la del error absoluto medio, ¿vale? Esos dos indicadores tienen un problema. Lo que nos interesa es que estén, su valor mínimo es 0 y su valor máximo no está acotado, ¿vale? Lo que nos interesa es que estas discrepancias sean lo más pequeñas posible, por tanto, que esté más próximo a 0. ¿Vale? Pero eso es muy arriesgado de decirlo cuando estos indicadores vienen expresados en la unidad de medida de la I. Si os sale 0,5, pues diríais, pues está muy cerca de 0. Ahora, si la I está expresada en billones, pues son 5.000 millones. ¿Vale? Con lo cual, yo no diría que es un error muy pequeño. ¿Vale? Adimensionales, ¿vale? Tenemos el porcentaje del error absoluto medio, ¿vale? Este porcentaje, como mínimo, es el 0%, predice perfecto, y como máximo, pues podría salir por encima incluso de 100, ya es horrible, ¿vale? Cuando ya está ya cuando sale una predicción cercana, cuando sale cerca de 100 es que es horrible, pero ya por encima de 100 es que ya no es, ya es peor todavía, ¿vale? Mirad, este sí que lo podéis trabajar como una regla práctica, ¿vale? No está escrito en los manuales, pero si os sale un porcentaje o un porcentaje del error absoluto medio por debajo o igual al 5%, como esto es un valor absoluto, eso lo que os quiere decir es que la discrepancia máxima, la discrepancia media máxima entre los valores pronosticados y observados no llega al más menos 5%. Eso se le puede admitir, eso sería un buen modelo que predice bien. El problema es cuando lo supera, y el 5%, ¿vale? El error absoluto medio porcentual simétrico, ¿vale?
es un poco más refinado que el anterior. Esta cota de 200 es más teórica, ¿eh? Puede saliros por encima de 200, ¿vale? Pero ya 200 es que predice horriblemente, ¿vale? Lo ideal es que esté por lo más cerca posible del 0%, ¿vale? Luego tenéis el coeficiente U2 de Tail, ¿vale? Que lo que hace es que os compara vuestro modelo a la hora de predecir y un modelo que es el modelo ingenuo o naif. El modelo ingenuo o naif es un modelo en el cual yo le pido un pronóstico de la variable y para este año, ¿vale? Y no nos calentamos la cabeza, cogemos el dato del año pasado. Eso es un modelo naif o ingenuo. Es decir, que los pronósticos para cada periodo son los valores del año pasado. Es un modelo que predice muy mal, muy mal. Entonces, teóricamente podía estar entre 0 y 1, pero la cota puede ser peor que el 1, que predecir peor que el modelo naif, ¿vale? Y lo ideal es que estuviera cerca de 0. Y luego el coeficiente de desigualdad de Tail, el de desigualdad de Tail o U1, ¿vale? Lo bueno, de nuevo, se hace también con la cota de 1 es que predice igual de mal que un modelo naif, pero puede saliros por encima de 1, ¿vale? Lo ideal es que esté cerca de 0, es adimensional. Mira, lo bueno que tiene este coeficiente es que va a descomponer, ¿vale? Va a descomponeros. Bueno, aquí os habla, ¿vale? Va a descomponeros las fuentes de desigualdad. Es decir, las fuentes de discrepancia que hay entre los pronósticos y los valores reales del aire. Y os lo calcula como proporciones, ¿vale? Que serían la de sesgo, la de varianza y la de covarianza, ¿vale? El programa os lo hace, ¿vale? Y suman 1. ¿Vale? Lo ideal que sería que las componentes de sesgo y de varianza, ¿vale? Sean lo más pequeña posible y que toda la desigualdad venga en la componente de covarianza, que es la componente no sistemática de esos errores, ¿vale? Entonces, cuando os va a salir un coeficiente de Tail, no esperéis un coeficiente de Tail en la vida real de 0. Os va a salir, a lo mejor, si es muy bueno, muy próximo a 0. Y vais a tener en la descomposición de ese valor de Tail que vaya a tener componente de sesgo, varianza y covarianza. Lo suyo es que todas las fuentes de desigualdad, o la mayor proporción, si es más del 60 o 70 hemos triunfado, esté acumulada en covarianza, ¿vale? Y por último nos vamos a la selección de modelos. Mirad, la idea de este apartado es que, ¿qué ocurre si yo tengo, para explicarla ahí, varios modelos? ¿Con cuál me quedo? ¿Vale? Esa es la idea de la pregunta. Eso mucho como, no sé si estudiabais ya, como las cosas cuantitativas han pasado mejor vida. En economía de la empresa, pues aquel tema que se daba de la selección de inversiones, que tú tenías varios proyectos de inversión y cuál seleccionas, pues hay una serie de reglas o de criterios. Pues lo mismo aquí vamos a dar una serie de reglas o criterios para elegir el modelo más conveniente. ¿Vale? Mirad, antes de nada, ¿vale? Antes de nada tendríais que hacer una diagnosis del modelo. La diagnosis del modelo de todos los que hemos estimado, antes de decantarnos por uno concreto, ¿vale? Esa diagnosis sería comprobar que los signos de los coeficientes de las betas son coherentes con la teoría económica, hacer el contraste de significatividad individual para cada coeficiente del modelo, el de la TD-Student, y que lo supere, se rechace hipótesis nula, hacer el contraste de significación conjunta del modelo, ¿vale? Y que lo supere, es decir, que se rechace hipótesis nula. Habría que verificar que no hay heteroscedasticidad ni autocorrelación, ya veremos eso, el test. También que no haya errores de especificación, ¿vale? Eso ya lo veremos en el tema que corresponda, y eso se refiere a que hemos incorporado las variables correctas. Ni hemos omitido
ni hemos incluido variables irrelevantes. Y que la forma funcional del modelo es la correcta, es lineal. Que el término de perturbación se distribuya normalmente, habrá que contrastarlo. Que los parámetros del modelo son constantes a lo largo de la muestra, es decir, que no hay cambio estructural. Eso es un test de hipótesis, que ya lo veremos. Habría que evaluar la capacidad de ajuste con el R cuadrado corregido, hay más indicadores. Y habría que evaluar la capacidad de predicción del modelo, con los indicadores esos que hemos visto, ¿vale? Últimos que hemos visto. Todo ese chorreo de fórmulas que ahora veremos, ¿vale? Entonces, si tenemos varios modelos que explican la I y superan esto, hay que elegir. Nos vamos a encontrar con tres situaciones, ¿vale? Mirad, la primera, que es la que vamos a ver en teoría y práctica, es que tenemos dos formulaciones alternativas y una es un caso particular de la otra, es decir, el caso de los modelos anidados, ¿vale? ¿Un modelo anidado qué es? Un modelo que está incluido en otro modelo más genérico, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo. Tenemos para explicar la I estos dos modelos. Uno que incluye x2, x3 y x4. Y otro que solamente tiene x2, ¿vale? Luego este modelo está contenido aquí en el primero. Entonces son modelos anidados, ¿vale? Cuando tenemos esta situación, ¿vale? Lo que deberíamos de hacer para quedarnos con uno de ellos, ¿vale? Aquí se os habla de varias cosas, pero nos vamos a centrar en lo que vamos a hacer en práctica, que es esto, ¿vale? Vamos a utilizar el R cuadrado corregido y los criterios de información de Akaike, Sbar y Hannan-Kunin, ¿vale? Y eso nos va a permitir decidir si el modelo 1 o el modelo 2 es el que debemos de quedarnos, ¿vale? Mirad, los criterios estos tienen unas fórmulas muy aparatosas que se basan en un logaritmo neperiano de una función de verosimilitud, que os lo da Aibius, ese logaritmo neperiano, pero que no tenéis que aprenderos las fórmulas ni las tenéis ahí, porque os lo da ya calculado en el pantallazo de estimación individual, ¿vale? Y solamente deciros que estos criterios, ¿vale? Lo que nos interesa es que sean lo más pequeño posible, ¿vale? Lo más pequeño posible. Os lo pongo aquí. Cuanto menor sea su valor, cuanto menor valor toma, mejor. En el caso del R cuadrado corregido es mayor valor, ¿vale? Y los tres criterios, el de Akaike, Hannan-Kunin y Sbar, coinciden a la hora de elegir el modelo. No suelen fallar, y si os habéis decantado por el de Akaike y os da la conclusión de que os quedáis con el modelo 1, los otros dos también os van a dar la misma conclusión, ¿vale? La siguiente situación que nos podemos encontrar, que no hay modelo alternativo. Tenemos una ecuación para la I y no hay más modelos alternativos. Bueno, pues hay que hacerle la diagnosis esa que hemos visto y si la supera, pues ese es el único modelo y con ese nos tenemos que quedar. Y luego podemos encontrarnos especificaciones donde tenemos la misma variable I, pero resulta que no son modelos anidados, porque cada modelo incluye variables explicativas que no están en el otro modelo, ¿vale? Entonces, en ese tipo de situaciones, ¿vale? Hay que aplicar contrastes más específicos de abarcamiento que no hemos visto aquí, ¿vale? Aquí, desde el punto de vista teórico, bueno, que sepáis esa situación de qué va y que se puede resolver con un contraste que es el de Davison y McKee. Pero no entréis más porque toda esta casuística también, además, se ensombrece cuando los dos coeficientes son significativos o no significativos a la vez, no te permiten decidir cuál es. ¿Vale? Pero por lo menos que sepáis en qué consiste esa situación. Tenemos dos modelos que explican ahí, pero con distintos regresores y son competitivos, es decir, no son anidados. ¿Vale? Con esa ideita que os he dicho, os la estudiáis para la teoría y yo creo que vais más que bien, ¿vale?
y me ha dicho que os haga algo de la relación de ejercicios del tema 3, que no, supongo yo que no habéis hecho nada, ¿no? Bueno, la del tema 2 se terminó, ¿no? Bueno, vamos a echarle un vistazo al enunciado. Os bajaros el PDF. Se dispone de información de las siguientes variables de una cadena de hamburgueserías correspondiente a 80 ciudades. Los ingresos en miles de dólares, el precio medio de los productos en dólares, el gasto mensual en publicidad, miles de dólares, y el número de empleados en cada ciudad expresado en trabajadores. Con objeto de llevar a cabo una adecuada política de precio y campaña publicitaria, el máximo responsable de la empresa decide estimar el siguiente modelo econométrico con los datos relativos a las variables para las primeras 75 ciudades. Vosotros tenéis 80, pero vais a utilizar para estimar 75. El resto de observaciones se guardan para evaluar la capacidad. Y el modelo que vais a utilizar es este. Venta sales es igual a beta 1 más beta 2 por price más beta 3 por A. Aunque en la base de datos tenéis también otro regresor que es los empleados, ese no lo vamos a utilizar. ¿Vale? Os dice, estime el modelo y complete la siguiente tabla. Bueno, vamos a estimarlo, ¿vale? Y luego después completáis la tabla. Eso mejor que la hagáis en casa, ¿vale? Y mirad, os vais aquí a los archivos, ¿vale? Esto no lo ha tocado. A ver, dejadme un momento. No lo bajéis esto todavía, ¿vale? Que yo lo tengo. Vale, es el fusionado, porque el otro es el antiguo. Dame un segundo. Sí, el otro además le falta la variable employee, ¿vale? Tenéis que pinchar en el set fusionado, ¿vale? ¿De acuerdo? Lo guardáis en el... Bueno, lo descargáis en el escritorio, ¿vale? Pinchamos en él, ¿vale? Y aquí se os abrirá él, ¿vale? Esto no vale. Faltan 80. Porque el fichero debería de llevar a 80. Y este tampoco, porque no tiene inflow. No, espérate, es que estoy yo... Ah, perdón. Sí, son 80 ciudades, pero coges... No, pero es que el fichero que tenéis debería de llegar hasta los 80. Pero si la muestra es 75. No, le faltan 5 ciudades todavía, aunque no las vayamos a utilizar ahora. ¿Vale? Es que no sé por qué no lo tiene él. Porque en este, pero es que le falta una variable. Si no, lo bajo de mi página. Tampoco. Le falta. No, esto está... No, yo voy a crear una carpeta y os lo voy a bajar. Y ahora le dais a actualizar, ¿vale?
Os voy a ocultar para que no os liéis, ¿eh? Porque es que si no se va a liar aquí. Os voy a ocultar este fichero porque si no vamos a empezar el viaje astral. Os voy a ocultar. Y os voy a abrir aquí. Lo voy a subir yo y ahora le dais a refrescar la página. Datos, temática, relación, ejercicio, temática, ¿vale? Hamburguesas caso. Mirad si lo tenéis visible. ¿Vale? El otro, por favor, cerrad el programa Helios, que os vaya a poner chalado, vayamos a... y volverlo a abrir, pero ya pinchando sobre este fichero. ¿Vale? Fichero, datos, relación, ejercicios, tema 3. ¿Vale? Os lo descargáis en el escritorio y a partir de ahí y fijaros que ahora el rango tiene que aparecer de 1 a 80. ¿Vale? Es que si no... Bueno. Lo primero que os pide es estimar esta ecuación. ¿Vale? Vamos a hacer la estimación de la ecuación. A esa le vamos a llamar EQ1 y la vais a guardar como EQ1. ¿Vale? Que es... No vamos a utilizar employ, no vamos a utilizar todo el fichero, ¿vale? Bueno, nos vamos, ¿vale? Para obtener la estimación de los beta, aquí, al programa Helios, y en la parte de arriba os vais a Quick. A Quick. ¿Vale? Pinchamos aquí en Quick. Os sale la emergente, el desplegable, y nos vamos a la opción de la penúltima, la estimación de la ecuación. Pinchamos y ahora hay que especificar el modelo, ¿vale? Metemos primero la variable dependiente, self, beta 1 lo lee, la ordenada en el origen siempre la lee Helios como C, espacio, C, espacio, metemos el primer regresor, precio, price, y luego el segundo regresor que es AT. Bueno, una vez que tenéis eso, aquí en SamePod tiene que ser desde la 1 hasta la 75. El 80 lo cambiáis a 75. Y ya le dais a aceptar. Os tiene que salir esta ecuación. Desde la 1 a la 75, fijaros que la beta 1 estimada, la ordenada en el origen, es 118,9136. ¿Vale? Entonces, si os da este dato, lo habéis hecho bien. Todo esto de aquí es lo que os pide el apartado A. Los valores estimados de los beta, los errores estándares de cada uno de los beta, es decir, la raíz cuadrada de su varianza estimada, ¿vale? Esto de aquí es el valor de la T de student, pero cuando hacéis el contraste de significatividad individual de cada beta y bilateral. ¿Vale? Y el p-valor. ¿Vale? No os da el valor crítico, os va a dar el p-valor. ¿Vale?
lo primero que tenéis que hacer, ¿vale? Porque luego van a salir muchas pantallas, hay que guardar esto para no perderlo, ¿vale? Nos vamos aquí a esta solapa, aquí, y ¿qué nombre le vamos a dar? Pues vamos a trabajar con varias ecuaciones, pues ponerle X1, ¿vale? Y ya la tenéis guardada. La tenéis guardada, la tenéis aquí guardada. Volvéis a pinchar y la tenéis aquí. Bueno. Bueno, vamos a continuar. Me voy a poner aquí con el PDF, que yo no lo he descargado. ¿Vale? Voy a poner Intercasi para verlo. Que ahora os pone aquí una pregunta de GIF y hay que estar mirando de un lado a otro. Lo pongo así. Señale las opciones correctas, ¿vale? La estimación de la ordenada en el origen proporciona un valor de los ingresos por venta mensuales de 118.913,6 dólares. ¿Eso es cierto o no? ¿Es correcto o no? ¿Sí o no? Sí, porque el modelo se ha estimado en miles de dólares, ¿vale? Si lo pasáis a dólares, efectivamente. Esta es correcta, la marcáis. Otra. Por cada incremento unitario del precio medio de los productos que ofrece un establecimiento, se prevé una caída de los ingresos mensuales de 7.907,85 dólares, manteniéndose constante el gasto mensual en publicidad, ¿vale? Mirá, eso es el efecto marginal de la variable precio, ¿vale? Y fijaros que os está diciendo que cada vez que el precio baja, cada vez que sube un dólar, los ingresos mensuales bajan en menos 7,90 miles de dólares o 7.907. Luego es correcto. Seguimos. El valor del coeficiente estimado del precio medio de los productos no se ajusta a lo predicho por la teoría económica. Más que el valor, el signo, mejor dicho. ¿Qué opináis? El signo es negativo. ¿Eso se ajusta o no a la teoría económica? Sí, ¿vale? Pues esa la marcáis. Seguimos. El efecto marginal de los gastos de publicidad respecto a los ingresos mensuales es de 1,8625 miles de dólares. Pues sí, porque nos sale ese efecto. El beta 3 es el efecto marginal, 1,8625, ¿vale? La marcáis. Por cada incremento del 1% en los gastos de publicidad, se prevé un aumento de los ingresos mensuales para un establecimiento del 1,8625%, considerando los valores medios de ambas variables ceteris paribus. Mira, esto es, o está interpretando, esto lo que quiere decir es, parece que quiere decir que es una elasticidad en el punto medio, ¿vale? Y está cogiendo que el valor de la elasticidad es el valor de beta 3, y eso no es cierto, ¿vale? Porque la elasticidad, en el cálculo de la elasticidad interviene el beta 3, pero también los valores medios del gasto en publicidad y de los ingresos mensuales. Por tanto, esa no se marcha, ¿vale? El valor del coeficiente, más que el valor, el signo, ¿eh? El signo del coeficiente estimado para los gastos de publicidad se ajusta a lo predicho por la teoría económica. Pues sí.
Porque si te gastas más dinero en publicidad, probablemente es con la esperanza de que vas a tener mayores ingresos. Pues esa la marcáis que es correcta. Bueno, vamos al apartado C. Obtenga la elasticidad en el punto medio de los coeficientes beta estandarizados y complete la tabla. ¿Vale? Bueno. Mirad, cogéis aquí, estamos con nuestra ecuación 1. ¿Vale? Le pide la elasticidad en el punto medio y los coeficientes beta estandarizados. ¿Vale? Os vais aquí a BIM. Aquí. Y nos vamos a la opción diagnóstico de los coeficientes. ¿Vale? ¿Y dónde tenemos que ir? Aquí, a la primera, a los coeficientes escalados. Pinchamos, ¿vale? Y fijaros que os da las variables, ¿vale? Bueno, la ordenada en el origen, el precio y la publicidad. Lo que nos interesa son estos. Los beta 2 y beta 3 estimados, los coeficientes beta estandarizados, ¿vale? Para la ordenada en el origen es 0, y luego tenéis el de precio y publicidad. Y la elasticidad en el punto medio. ¿Vale? Bueno, pues eso sería lo que tendríais que completar aquí en esta tablita. Indique las opciones no correctas. ¿Vale? Os va a hacer unas preguntas sobre estos dos resultados que hemos obtenido. ¿Vale? Se concluye que el regresor que provoca un mayor efecto sobre el regresando, es decir, sobre los ingresos, ante una variación del mismo, se corresponde con el precio medio de los productos. Bueno, pues vamos a verlo, por ejemplo, los beta estandarizados nos sirven para eso. También la elasticidad en el punto medio. ¿Vale? Veis que ¿cuál es el beta estandarizado más grande en valor absoluto? Es el precio. También para la elasticidad coincide. En valor absoluto la más grande es la del precio. Porque tú quieres, para decir cuál es el que influye más, te interesa solamente la magnitud, no te interesa el signo. ¿Vale? ¿Vale? Entonces estamos viendo, tanto con el beta estandarizado como la elasticidad, que el que influye más es el precio medio y no la publicidad. Luego, esta no es correcta y la pinchamos, porque os dice que marquéis las opciones no correctas. Ay, no, perdón. Esta está correcta y no debéis pinchar, perdonad. ¿Vale? Seguimos. El mayor coeficiente beta estandarizado es el correspondiente a los gastos de publicidad y por tanto esta es la variable que cuando varía produce un mayor efecto sobre el precio medio de los productos. Vamos a ver, que no es sobre el precio medio, que es sobre la explicada, los ingresos. Esto es un trabalengua aquí que se ha inventado, esto no es correcto, pues la marcamos. Seguimos. Es posible obtener los coeficientes beta estandarizados a partir de los coeficientes del modelo de regresión lineal original cuyas variables no han sido sometidas a una transformación lineal. ¿Vale? Esto está bien, porque los beta estandarizados tú los puedes obtener con el modelo original, ¿vale? Y tienes esos betas que teníamos ahí, y luego multiplicándolo por las desviaciones típicas muestrales te salen los betas, sin tener, ¿vale? Entonces esta no se marca porque es correcta. Dice, los coeficientes beta estandarizados provienen del modelo original en el que todas sus variables vienen expresadas en desviaciones con respecto a la media. ¿Vale? Cuando queréis obtener los beta estandarizados, tenéis que coger todas las variables del modelo y restarle su media y dividirlo por su desviación típica.
¿vale? Y aquí os dice que lo que hacéis es que le restáis su medio. Luego esto es incorrecto y lo marcáis. Seguimos. Por cada reducción del 1% de los precios medios de los productos, se prevé un aumento de los ingresos mensuales de un establecimiento en 0,5812%, considerando los valores medios de las variables ceteris paribus. Parece que esto es la elasticidad del punto medio. Vamos a comprobar si los datos coinciden. ¿Vale? Lo interpreta como elasticidad en sentido inverso y esta sí es correcta. No la marcáis. No la marcáis. ¿Vale? No la marcáis. Porque es correcta y os pide que marquéis las no correctas. Y la última. Por cada aumento del 5% en los gastos de publicidad, por término medio, los ingresos mensuales de un establecimiento aumentan en 9,3129%. Mirad, esto es, en vez de la elasticidad en el 1%, en la elasticidad cuando sube un 5%. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que deberíais de hacer para comprobar si esto es cierto o no? Cogéis la elasticidad en el punto medio de la publicidad y la multiplicáis por 5. ¿Sale 9,31? No. Luego esto, ¿vale? Esta no es correcta, la marcáis. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no sale 9,31, no llega al 1%, me parece. Dime. ¿Y cómo se hace para obtener la tabla con las elasticidades? ¿La tiene? ¿No la tiene? ¿De qué me he perdido? ¿Estás perdido? Espérate un segundo. Ahora me voy a poner. ¿Vale? Mirad, poneros con el apartado. Bueno. Vamos a saltarnos el E, ¿vale? Y vamos al F. Contesta las siguientes cuestiones. Proporcione la suma de cuadrados residuos y la estimación del error estándar y comente sus resultados, ¿vale? Eso es muy fácil, no tenéis que hacer nada extraño. Primero, guardadme esto, ¿vale? Esto lo guardáis. Como está ya la ecuación 1 guardada, si queréis solamente guardar este pantallazo hay que congelar. Le dais a freeze, ¿vale? Y os genera una tabla, ¿vale? Y ahora esta la vamos a guardar. ¿Con qué nombre? Pues vamos a ponerle coeficiente beta estandarizado. ¿Vale? Le dais a OK y ya la tenéis guardada. ¿Vale? La tenéis aquí. ¿Vale? No tenéis que volver otra vez a la rutina a buscarla. ¿Vale? Y ahora, el apartado F1 lo podéis hacer perfectamente porque es copia numerito. Vais aquí a View, a vuestra estimación del output y ahí lo tenéis. ¿Vale? Yo me voy a poner con el humor. ¿Vale? Venga, vamos a esta preguntita. Esto es muy fácil. Mirad, os pido nada más, ¿vale? Que me deis la suma de cuadrados de los residuos, ¿vale? La tenéis aquí. 1718,943. Y luego la estimación del error estándar de la regresión, que es la raíz cuadrada del estimador insecado de la varianza de la perturbación. ¿Vale? Aquí lo tenéis. SE os regresa. 4,8861.
¿vale? Ese error estándar de la regresión, ¿vale? 4,8861, ¿vale? Es el error medio que comete a la hora de ajustar los valores de los ingresos de las 75 ciudades, ¿vale? Y está medido en la unidad de medida de la I. Debería de ponerle miles de dólares. Vamos, en promedio nos equivocamos en 4.886,1 dólares para arriba y para abajo. ¿De acuerdo? Dice que hagamos un comentario. Bueno, pues que para ambos, que lo ideal es que estén lo más próximo posible a cero. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que estos indicadores son dimensionales. Están expresados en unidades de medida de la I. Y es muy arriesgado decir que 4 está cerca de 0, que no es 4, es 4.886,1 dólares. A lo mejor ese error es muy grosero a la hora de pronosticar los ingresos de un supermercado, de una hamburguesería, ¿eh? Dice que obtengáis la estimación de la matriz de varianza y covarianza de los coeficientes, de los estimadores, de los beta, de los coeficientes del modelo. ¿Vale? Bueno, pues lo vamos a... ¿Vale? ¿Vale? Nos vamos a nuestra ecuación 1, ¿vale? Y nos pide la matriz de varianza y covarianza de los estimados para los beta, su estimación, ¿vale? Nos vamos aquí a View y aquí lo tenemos. Esta opción, ¿vale? La que pone matriz de covarianza, esa si la pincháis, os da esa estimación. Esa formalmente, en teoría la habéis visto, que es S al cuadrado por X transpuesta por X menos 1, si la tuvierais que calcular más. ¿Vale? El error estándar de la regresión, esto elevado al cuadrado y esta matriz. Pero ya Evi os la da, el tirón calculado. ¿Vale? La diagonal principal son las varianzas de los betas. ¿Vale? Por ejemplo, si os pide la varianza estimada de beta 1, 40,34. La de beta 2, 1,20. Y la de beta 3, 0,46. ¿Vale? Esta matriz es simétrica y definida positiva, ¿vale? Tiene que tener la diagonal toda positiva. Los elementos de fuera de la diagonal son covarianza entre pares de beta, ¿vale? Y pueden salir los positivos y negativos. Si queréis, por ejemplo, una covarianza, pues poneros una. Si os pido la covarianza entre el par beta 2 estimado y beta 3 estimado, ¿vale? Pues sería menos 0,01. Sí, yo he puesto de ejemplo el de beta 2, beta 3. ¿Vale? Lo tienes por repetido aquí. Este y este. ¿Vale? Son los elementos de fuera de la diagonal. El que ocupa el puesto 23 o 32. Tú ya... Mirad,
pregunta una cosita que es ¿qué mide cada uno de ellos? No, perdón. Es la simplificación. Eso formalmente es una matriz de varianza y covarianza, ¿vale? Que te da las varianzas y las covarianzas de los vectores, ¿vale? Pero eso no habría que multiplicar por S. No, eso es, si tú tuvieras S cuadrado y la inversa de la matriz, si lo haces manual tendrías que hacerlo así, pero es que ya te lo da ellos calculado, ¿vale? Os pone aquí otra cosa. No, vale. Entonces, tenemos la estimación, ¿vale? De esa matriz de varianza y covarianza, y ahora os pide cuáles son los errores estándar de los coeficientes estimados y qué miden cada uno de ellos. Mira, esto ya, el error estándar de beta 1, ¿vale? Se expresa así formalmente, ¿vale? Es igual a la raíz cuadrada de este bar, ¿vale? Pero mirad, no hace falta que hagáis esa operación. Aunque tengáis esa matriz, no hace falta, ¿vale? No hace falta que hagáis esa operación, porque en el pantallazo inicial de la estimación de Hebbius os da los errores estándares de cada uno de los betas. Pero vamos, si alguien se quiere entretener y le hace la raíz cuadrada 40,34, va a salir lo mismo que en el pantallazo inicial, ¿vale? Entonces, antes de nada, por favor, esto, ¿vale? No me lo perdáis y lo tenéis que guardar, ¿vale? Como viene de la ecuación 1, congeláis, ¿vale? ¿Y qué nombre le vais a dar? Pues le vamos a dar matriz, estimación, matriz, bar y cova, beta. Bueno, es que le he dado yo aquí, ponerle, le he puesto alguna letra que no lo traga ahí. Es estimación guión bajo, bar, cova, beta. ¿Algún guión o algo? Lo guardáis, ¿vale? Mirad, que no queréis hacerle la raíz cuadrada a cada uno de estos numeritos de la diagonal para obtener el error estándar. Os vais aquí a view y estimación de output, la ecuación. Aquí los tenéis. Aquí tenéis cada uno de estas raíces cuadradas, de estos valores, ¿vale? Por ejemplo, os pongáis el número. Para beta 1, ¿vale? El error estándar de beta 1 estimado sale 6,35. ¿Vale? Esto tiene unidad de medida, que es la de la I, por ejemplo, miles de dólares. ¿Qué miden cada uno de ellos? Pues cada uno de estos errores estándares miden la precisión de la estimación de beta 1, beta 2 y beta 3. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, cada uno de esos errores estándares lo que miden es la precisión en la estimación de beta 1, beta 2 y beta 3. Lo ideal que sería que esos errores estándares fueran lo más pequeños posible, ¿vale? Eso sería lo ideal. Bueno. El F4, ¿vale? Dice, proporciona el porcentaje de variación en los ingresos mensuales de un establecimiento
que no son explicadas por las variaciones en el precio medio de los productos y los gastos de publicidad. Indique el valor del coeficiente de determinación corregible. Mira, ¿esto qué es? Es el complementario de R cuadrado, que te da la parte que explica el modelo. ¿Vale? Lo que os está pidiendo es que calculéis el complementario. ¿Vale? Pues cogéis y 1 menos R cuadrado, 1 menos 0,44. ¿Vale? Voy a trabajar con 2 decimales, pero lo normal es que trabajéis con... ¿Vale? Que trabajéis con 4 sin redondear. ¿Vale? Pues ya está, la proporción es 0,56. Dice que deis el valor del R cuadrado corregido. Aquí lo tenéis debajo. 0,4329. El R cuadrado corregido siempre se os va a quedar por debajo, o como mucho igual, al R cuadrado. No os puede dar por encima. Vale. Me pide aquí el G. Plantee los contrastes de hipótesis de significatividad individual de los coeficientes del modelo. Indique la expresión y la distribución del estadístico bajo hipótesis. ¿Vale? Bueno, yo lo voy a hacer para beta 1. ¿Vale? Y ya los demás, pues... Para beta 1 serían los contrastes de significatividad. No es significativo, hipótesis nula igual a 0. Hipótesis alternativa es significativa. Distinto de 0. ¿Vale? Ese contraste, ese estadístico, va por una T de student, ¿vale? Donde colocamos la estimación de beta 1 menos beta 1 si fuera cierta hipótesis nula, que aquí es 0. Y lo dividiríamos por el error estándar. ¿Vale? Bueno, pues esto lo ha calculado él. Beta 1 estimado menos beta 1 bajo hipótesis nula, que en este caso es 0. Y el error estándar de beta 1. Esto se puede hacer fácilmente manual con la calculadora, pero es que no hace falta, es que os lo hace aquí Evi. Aquí lo tenéis ya. Aquí tenéis el valor de la T, 18,7217. ¿Vale? Y este estadístico se distribuye como una T de n-k. En este caso sería una T de 75 y K es 1, 2 y 3. Vamos a trabajar con una T de 72 grados de libertad. Los programas informáticos, a la hora de hacer los test, ¿vale? Para tomar la decisión de aceptar o rechazar hipótesis nula, no lo hacen con el valor crítico, lo hacen con el p-valor, alfa prima. Y aquí os sale un 0 patatero. ¿Vale? Bueno, y vamos a trabajar con un nivel de significación que, si no me dicen nada, es el 5%. Esto evidentemente es más pequeño que 0,05. Pues está clara la conclusión. Se rechaza hipótesis. ¿Qué implica rechazar hipótesis nula? Que el coeficiente es significativo. Este que es la ordenada del origen, pero si fuera, por ejemplo, el de beta 2, se podría decir otra cosa más, que la variable precio es relevante.
dice que lo hagáis para todos. Os voy a plantear la hipótesis nula para el contraste del significativo individual del beta 2. No es significativo y es significativo. El valor de la prueba, la T, lo tenéis ahí en el programa. ¿Vale? Os da un p-valor de 0 también. Sí, sí. 0. Se rechaza hipótesis. Vamos, coeficiente significativo. Y en el caso de beta 3, pues si planteáis su hipótesis, beta 3 0, y la hipótesis alternativa es que beta 3 es distinto. Aquí sí que alfa, prima, es un pelín, es muy pequeñito, pero ya es distinto de 0. 0,008, ¿vale? Pero de nuevo es inferior al 5%. Se rechaza hipótesis nula. Se rechaza hipótesis nula. ¿Vale? Entonces, individualmente cada coeficiente es significativo, al 5%. Eso si queréis una conclusión, pero vamos. Aquí ahora, ¿vale? Aquí ahora se os va a poner una serie de preguntas ¿qué? ¿Vale? Indique las opciones correctas. Dice, bajo la evidencia muestral y considerando un tamaño del error de tipo 2 del 5%, conduce a no aceptar la hipótesis de no significatividad individual. A no aceptar, es decir, a no aceptar hipótesis nulas para cada uno de los 3 coeficientes del modelo. ¿Vale? ¿Vale? Esta no la podéis marcar porque el tamaño del error de tipo 2 no lo conocéis. El único que podemos controlar es el de tipo 1. ¿Vale? Luego esta no se marca porque no es correcta. Dice, bajo la evidencia muestral y considerando un tamaño del error de tipo 1 del 5%, se decide aceptar la hipótesis de no significatividad individual. Es decir, se decide aceptar hipótesis nula, no significatividad, para cada uno de los 3 coeficientes. Eso no es cierto, porque estamos rechazando hipótesis nula de no significatividad. Otra. Es verdadero para cada uno de los coeficientes que son diferentes del valor 0. Eso no se puede afirmar en un test de hipótesis, la verdad nunca se va a conocer. Esta afirmación, aunque hayáis rechazado la hipótesis nula y estáis aceptando hipótesis alternativa de que es distinto de 0, eso no es la verdad absoluta, eso no se marca. Bajo la evidencia muestral y considerando un tamaño del error de tipo 1 del 5%, es decir, alfa 0,05, lleva a no decidir aceptar la hipótesis de no significatividad individual para cada uno de los 3 coeficientes. ¿Vale? Esta sí es correcta. Y esa se marca. ¿Vale? Las 3 T's nos llevan a no aceptar hipótesis nula. No significatividad se rechaza. Y la última. Bajo la evidencia muestral y considerando un tamaño del error de tipo 1 del 5%, se rechaza la hipótesis nula para cada uno de los coeficientes. ¿Vale? Esta también es cierta. Bueno. Venga, esto lo vamos a hacer brevemente, si no. Construir los intervalos de confianza al 95% de los coeficientes de regresión. Y completáis la tabla. ¿Vale? Bueno, esos coeficientes, esos intervalos de confianza, visteis la expresión y cómo se obtenían en el tema, en la primera pregunta del tema, ¿vale? Si los queréis, eso sí os lo da él. Os vais a la ecuación 1, a View, a la pestaña diagnóstico de coeficientes, y esta opción, la segunda que tenéis aquí.
Los intervalos confidenciales. Fiduciarios, mejor dicho. Bueno, pues pincháis ahí y os va a dar 3 intervalos para cada beta con distintos niveles de confianza. ¿Vale? Vosotros los queréis al 95%, pues si queréis, borráis esto y os quedáis .95. Os da la opción de dibujarlos también, si queréis, eso ya para vosotros, para consumo interno, ¿vale? Y le damos a aceptar, ¿vale? Aquí los tenéis. El límite inferior y el límite superior de beta 1, beta 2 y beta 3, ¿vale? Guardadlo, ¿vale? Aquí si queréis, ¿vale? Le hacéis una congelación, ¿vale? Y en Name o aquí o en la pestaña esta rosa, le ponéis el nombre a la tabla que habéis congelado. Pues ponerle intervalo de confianza betas. Pues, ¿vale? Ahora cogéis, porque para la clase de mañana vaya a trabajar con este modelo ya estimado, para no volverlo a estimar. Lo guardáis, este fichero. ¿Cómo lo guardáis? Os mandáis un correo electrónico, por ejemplo, o si tenéis el pendrive, lo enchufáis ahí, o si tenéis una nube, lo guardáis en vuestra nube, ¿vale? No vayáis a hacer de perderlo todo. Si tenéis alguna duda de esto, me lo levantéis la mano y lo voy a aceptar. ¿Cómo vais con el guardado? Por casualidad esta semana